para este tema. Socorro Hernández es rectora del Consejo Nacional Electoral. La tenemos ya en línea telefónica. Socorro, muchísimas gracias por atender esta invitación. Buen día, Esther. Gracias por la invitación a ti. Por darme la oportunidad de interactuar en el día de hoy contigo. Sí, fíjate. Yo quisiera tu comentario sobre la forma en que se ha conducido el Consejo Nacional Electoral, porque desde, y lo decía Miguel Ángel Pérez Videla en el segmento anterior cuando conversamos con él, desde no ahora, las últimas semanas se comenzó a sembrar dudas sobre la posibilidad de un fraude en las elecciones del 28 de julio. Pero es que ya estos sectores, particularmente el señor Leopoldo López y la señora María Corina Machado, desde el año 2004 por lo menos, están sembrando dudas sobre las capacidades del Consejo Nacional Electoral para ofrecerle un voto universal, seguro, confiable, secreto a los electores y electoras venezolanos. Fíjate, yo creo que justamente eso ha sido el error, pues el error mayor de tipo estratégico que ha cometido la oposición en este país, ¿no? La oposición, quiero decir, no la oposición en su conjunto, esa oposición que ha tenido siempre una agenda que no es justamente una agenda electoral. Han sembrado dudas en la población, han descalificado, han denigrado del sistema electoral venezolano. Y bueno, por supuesto que eso tiene consecuencias sobre sus seguidores, sobre parte de la población votante. Y fíjate que todas esas dudas que sembraron se les revirtieron, porque después era mucho más difícil irles a pedir el voto, ¿verdad? Porque tenía que convencerlos de que lo que tú habías dicho antes pues no era del todo así. Y se montaron en esa agenda y porque tenían una agenda distinta, una agenda de ir finalmente a participar en este proceso eleccionario y llegar a donde estamos llegando, pues porque en el transcurso, bueno, vimos un evento importante que hace el Consejo Nacional Electoral, que fue el de previamente, como un acto de buena voluntad, ir a comprometerse en el reconocimiento de los resultados electorales. Y sin embargo eso no lo hicieron. O sea, ya de hecho ellos se desmarcaron en ese momento. No fueron a reconocer, no fueron a dar su, vamos a decir, ese acto que hubiera sido importantísimo para toda la población porque hubiera marcado realmente la convivencia de todos los factores para este evento. Sin embargo, ellos lo descalificaron al no asistir. Ellos dijeron que no era necesario, que no sé qué. Y en definitiva, ellos no lo iban a firmar. Y no lo iban a firmar, ¿por qué? Porque, bueno, ya ellos tenían su agenda de que ellos eran los ganadores o ellos eran los ganadores. Y le metieron en la cabeza a todos sus electores de que ya ellos habían ganado. Y con eso, bueno, se prepararon también para generar todo lo que, bueno, ya vimos las declaraciones de Eddie Amoroso cuando dio los resultados del primer boletín, donde dijo que había un ataque. También vimos las declaraciones de Jorge Rodríguez el día de ayer, que también ratificó el ataque y ratificó el ataque no solamente contra lo que era la comunicación a los centros nacionales de totalización, sino también contra la página del Consejo Nacional Electoral. Entonces se ha conformado. Fíjate, Socorro, para quienes nos escuchan, yo quisiera que tú, que eres además una experta en este tema, una de las líderes de los equipos que construyeron el mejor sistema electoral del mundo, que es el venezolano, que le explicaras a quienes nos están escuchando qué pasa después de que se cierra la mesa de votación y comienza el siguiente paso del acto electoral. Bueno, fíjate, ese es como yo digo, como hay un guión, vamos a decirlo así, en el proceso electoral. Hay un protocolo que se sigue allí. Que está hecho justamente para darle las garantías al elector. Nosotros no hemos completado la última fase. Así es. No se nos ha permitido completar la última fase que da las garantías al elector, ¿verdad? ¿Cómo arranca qué quiero decir yo con esto? El elector arranca desde que vota, ¿verdad? Que ve su comprobante. Allí hace su primera auditoría. Comprobó que lo que él votó, eso es lo que está en el papelito. Ajá. Que él va a depositar en la caja de resguardo. Muy bien. Ese es primer punto. El segundo punto es el de la verificación ciudadana, donde al final del proceso se cierra la máquina de votación
y se cierra la máquina de votación y en ese momento es cuando se hace el escrutinio, pues, un escrutinio automático, donde en ese escrutinio automático se hace la sumarización de todos los votos que hay en esa mesa electoral y con eso se genera un acta automatizada. Y esa acta automatizada que se genera ahí, donde dice cuánto tiene cada candidato, es la que es transmitida al Consejo Nacional Electoral, a los centros nacionales de totalización. Esa acta que se emite allí en ese momento, y fíjate una cosa importante, el acta está así, eso está así, porque los propios partidos decidieron que eso fuera así. Aquí a lo largo de... ¿Cómo es eso? ¿Por qué haces esa afirmación? Hago esta afirmación por lo siguiente, porque hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué todo el día no vamos viendo cómo se está comportando? ¿Verdad? Entonces, eso no se hace, se podría hacer, no es que no se podría hacer, hay mecanismos tecnológicos que permitirían que tú pudieras ir viendo en el día cómo va fluyendo la votación y cuál va a ser, cuál es el resultado en un momento X, ¿verdad? Esto tú pudieras hacer, pero los partidos políticos en este país no lo quisieron así. Los partidos políticos de este país quisieron que la transmisión se hiciera al final, ya una vez que se había hecho el escrutinio allí en la mesa, y que a partir de ese momento es que se iba a hacer la transmisión. Es importante esto, porque muchas veces en el día anda circulando que si ganó que si ganó aquel, Así que es. si hay tanto o hay cuánto. Eso no es posible saberlo. Vamos a decir, esa información que circula con quién gana y quién pierde, está basada en encuestas, está basada en proyecciones, está basada en estudios estadísticos que pueden tener variación, porque ¿cómo se hacen estos estudios? Se basan en los históricos, cómo se han comportado tales centros, no sé qué. Y si cambió, cuando cambió tienes una sorpresa. Así Si un centro es. normalmente, entonces ese tipo de proyecciones que circulan a lo largo del día no son la realidad hasta que, bueno, terminó proyección y lo que se tiene es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Bueno, cuando se tiene la sumarización de todas las mesas de votación. Entonces, ese resultado, cuando finalmente se reciben todas las mesas, las transmisiones de todas las máquinas de votación, que se cierra ya el proceso y se hace la contabilización, allí es donde sabemos cuánto efectivamente cuál es realmente el resultado. Entonces, claro, como cuando empiezan a transmitir las máquinas, bueno, tú vas a un 10% de máquinas que transmitieron, un 20% y así va entrando. En ese momento es cuando tú empiezas a ver, ¿verdad? Entonces, si a ti te falta por transmitir un número de máquinas, bueno, tú todavía no tienes resultados irreversibles. Hay un momento en el cual tú dices, mira, ya ni que le sume todos los que faltan y me dé un resultado distinto, no, yo todavía no puedo dar resultados. Pero al Consejo Nacional Electoral en esta oportunidad no le han permitido, producto de todos esos ataques y de todo lo que ha pasado, no le han permitido dar un boletín distinto y no hemos podido ver en la página web del Consejo Nacional Electoral tampoco los resultados de cada centro. ¿Cuándo vamos a bajar completamente esta atención? ¿Cuándo podamos verlo? Cuando se pueda ver a nivel de la página web los resultados, que tú puedas decir, yo me meto en la página del Consejo Nacional y puedo decir, en mi colegio, y lo que yo vi fue tal cosa y aquí está. Y todo el mundo pueda ver lo que fue en su colegio y aquí está. Entonces, en ese momento bajas toda la atención, pero tienen que dejar al Consejo Nacional Electoral trabajar. No puede ser en esta angustia en la que estamos nosotros ahorita. Ahora, Socorro, fíjate, no sé cuánto. Yo quisiera tu opinión sobre las declaraciones que dio el señor Enrique Márquez, ex candidato presidencial, en donde afirma, porque no fue que sembró la duda, sino que afirmó que el primer boletín no se había hecho en el Centro Nacional de Totalización porque no se le estaba dando acceso a la Junta Directiva, porque no se le había dado acceso a los testigos de las organizaciones políticas. Lo dijo ayer en unas declaraciones que a mí, yo no dudo en calificar al señor Enrique Márquez de irresponsable.
No dudo en decir que es un irresponsable, porque una persona que además pasó por el Consejo Nacional Electoral y sabe cómo funcionan las cosas, cuando dice una cosa de esas, está nutriendo unas matrices de opinión que siembran dudas sobre un proceso electoral que él mismo dijo durante la campaña electoral que era un sistema perfecto. Sí, realmente no son incomprensibles esas declaraciones de Enrique Márquez. Realmente, mira, en todo el periodo tuve 11 años en el Consejo Nacional Electoral y eso es muy claro, hay protocolos claramente determinados de cómo ocurre ese proceso. Y los rectores, nosotros, que es el famoso ejemplo ese, el famoso recuerdo de la bendita rampa, de la rampa, cuando vamos subiendo sí. Y cuando vamos bajando. En ese momento, o sea, cuando nosotros vamos, y por eso pasamos, en algunos de los procesos pasamos muchísimo tiempo en un salón pequeño, donde nosotros estábamos, y ahí lo que vamos es recibiendo resultados, viendo lo que está ocurriendo, y está hay otro salón en el cual están los testigos y todo eso es plenamente establecido con anterioridad. La gente incluso, si tú pasas por ese salón, que es un salón aparte al donde nos reuníamos nosotros, en ese salón tú ves a los técnicos y a los testigos, incluso con una ropa distinta, que están allí haciendo el proceso. Yo no sé, Enrique Márquez, realmente por qué habrá dado esas declaraciones, pero hasta donde yo conozco eso no es así, eso no ocurre de esa manera. Y somos los rectores, o éramos los rectores, los que nos sentábamos en una mesa a ver hasta que finalmente, y ahí se podían hacer las discusiones, hacíamos de hecho las discusiones para ver el momento en el que podía realmente salirse a dar la declaración. Y cuando los resultados eran muy ajustados, tardábamos en salir justamente por eso, para poder salir a dar la información con la irreversibilidad del proceso. Entonces no entiendo, no puedo entender qué declaraciones son esas que está dando el ex rector, porque él fue rector, Enrique Márquez. Es incomprensible. Bueno, yo creo que tú tienes esa amabilidad de calificarlas de incomprensibles. Yo no tengo esa amabilidad, además de calificarlas de irresponsables. Me parece que nutren la matriz del fraude que sí se está montando con el equipo de Súmate. Yo no digo incomprensible en el sentido de que yo no he visto las declaraciones. Claro. Yo estoy oyendo lo que tú me estás diciendo. Pero efectivamente, mira, decir cualquier cosa en este momento, y nosotros como personas que hemos pasado por el Consejo Nacional Electoral, tenemos que ser muy responsables frente al país. O sea, nosotros no podemos cometer errores, nosotros no podemos echarle leña al fuego. Nuestra labor y nuestra responsabilidad tiene que ser al contrario. Nosotros todos tenemos que apostar por la paz, independientemente del sector en el que estemos. No apostar por la paz en este momento es una gran irresponsabilidad, Nosotros tenemos efectivamente que centrarnos en que el Consejo Nacional Electoral termine de hacer su trabajo, que lo haga con la tranquilidad que merece, porque además a través de los años ha demostrado que ese es un proceso inviolable, que ese es un proceso que no tiene ninguna duda de su transparencia, al que se le han hecho una cantidad de auditorías. Incluso yo he visto declaraciones de gente de la oposición que ha venido a ver el proceso, de gente de la oposición que no es sesgada, que es objetiva, y sencillamente te dice que ese proceso es pero total y absolutamente seguro, y que no es posible con este sistema electoral hacer fraude. Y eso te lo dicen opositores y por supuesto el oficialismo igualmente. Entonces eso no tiene ninguna duda. Y efectivamente dar una declaración que vaya en sentido contrario a la paz es muy irresponsable. Estamos conversando con Socorro Hernández, ex rectora del Consejo Nacional Electoral. Socorro, en cuanto al tema de la publicación de actas, y sobre todo quisiera tu comentario como experta técnica que eres del tema de las posibilidades de hackeo del sistema electoral. Ya tú lo decías al principio, se denunciaron que hubo varios intentos, varias arremetidas contra el Centro Nacional de Totalización y contra la página web, porque
ayer entre las tantas cosas que hemos leído, las tantas barbaridades, leímos una barbaridad publicada por una periodista que decía que bueno, que si se ha dicho tanto que el sistema es perfecto, ¿cómo es que lo hackean? Mira, absolutamente todos los sistemas tienen, son propensos, por decirlo de alguna manera, a ataques. Entonces, toda la gente que está en el sector tecnológico sabe que eso ocurre. Incluso hay organizaciones específicas para estar haciendo el monitoreo de todos esos ataques. Y los sistemas se construyen protegiéndolo de todas esas situaciones. Pero en todos los sistemas siempre quedan vulnerabilidades que siempre se están corrigiendo, justamente. Y por eso hay instituciones para eso, para estar previendo y previniéndose de situaciones no deseadas. Entonces, no es que no pueda ser atacado, puede ser atacado. Lo otro es la fortaleza que tú tengas para resistir, ¿ok? Entonces, tú puedes recibir ataques, pero tú puedes hacer los correctivos para que eso no te vaya a afectar mayormente. Por eso en la infraestructura tú colocas elementos de contingencia, de protección, de redundancia, para que si una cosa te falla o si una cosa puede entrar, en otra no, y definitivamente puedas proteger. En este caso, lo más importante que tiene el Consejo es la data. La data tiene que ser protegida. Entonces, hay todos los mecanismos. No es que no vayas a recibir ataques. Los ataques los vas a recibir. Lo que pasa es que tú tienes que tomar las medidas al interno, en tus sistemas, en tu infraestructura, para que eso no te vaya a generar un daño mayor. Ese es el punto. Entonces, en el Consejo Nacional Electoral, por supuesto, hay esos elementos. Lo que sí es que efectivamente nosotros tenemos que dar las condiciones para que la gente pueda trabajar en tranquilidad, vamos a decir, para que la gente pueda concentrarse en hacer su trabajo y tomar las mejores decisiones. Y eso sería lo que señalaría en este caso. Hay que dar tiempo, hay que darle un voto de confianza al Consejo Nacional Electoral, hay que permitir que terminen su trabajo para que todos los ciudadanos puedan, como en otros procesos que hemos tenido, tener la tranquilidad de ver su resultado y bueno, y definitivamente bajar toda esta presión y esta tensión. Yo digo, démosle un voto de confianza a quienes están haciendo el trabajo y dejémoslo trabajar. Así es, y quisiera contar una anécdota a propósito de esto que tú dices, de dar la confianza, ¿no? El domingo me encontré con un nuevo votante que fue a ejercer su derecho al voto y después fue a la verificación ciudadana en la mesa de votación, puesto que le habían vendido el tema de que, bueno, vamos a defender el voto en las mesas y porque y iba incluso con una actitud un poco agresiva, con algunas personas que a un centro de votación X, no voy a mencionar la ubicación ni el nombre del centro de votación, llegaron y en ese momento el Plan República no los dejó pasar y quisieron formar un alboroto y le dicen los efectivos del Plan República, bueno, pero es que la gente del centro ha trabajado todo el día, están cenando, déjenlos cenar para que hagan el proceso de verificación. Bueno, terminaron quedándose tranquilos, un poco enfurruñados. El Plan República efectivamente los dejó pasar después de que terminaron de cenar los miembros de mesa, hicieron la verificación ciudadana y esta persona me echa todo este cuento para comentarme que se sorprendió de la transparencia de los resultados. Esperemos un poco, démosle ese voto de confianza al Consejo Nacional Electoral. Yo me sumo a la solicitud que hace Socorro Hernández y te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gracias, por la invitación. Era Socorro Hernández, es rectora del Consejo Nacional Electoral. Hacemos una pausa y volvemos. Al instante, debate con los principales actores políticos